amigos, que lo he titulado El Evangelio no es una opción, sino la única opción para ser salvos. Esta mañana hay amigos aquí. ¿Y qué escritura cree usted que yo podría leer para expresar esto? Hay un hombre en la Biblia que lo declara con autoridad y es el apóstol Pablo. Los creyentes que han leído la Biblia saben la conversión, cómo Dios trató con Pablo, ¿cierto? Vamos a leer entonces ese pasaje que la semana pasada por aquí lo tocó el pastor Jairo, lo ha tocado, que entre otras palabras, hermanos, reciba mi saludo esta mañana en el nombre de Jesús. La hermano Jairo Marín y la hermana Jenny y todos ustedes esta mañana reciban ese saludo. Entonces, la semana pasada tocábamos ese tema porque tuvimos la semana de evangelística, pero yo quiero detenerme esta mañana. Le damos el pasaje y luego ya les voy diciendo porque el tiempo se me va. Dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, y luego leemos también a Pablo en el libro de los Romanos. Dice Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Amén. Y el apóstol Pablo, ya a la iglesia de los romanos, le hace la misma declaración. Él dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Esos dos textos están hablando de la experiencia vivida del apóstol Pablo. Vamos a orar. Soberano Dios, que esta mañana, Señor, al predicar tu palabra, haya cabida en el corazón de alguien en esta hora, Señor. Te ruego que a través del Espíritu Santo, que es el que ministra, el que da sabiduría, el que convence, usted nos use esta mañana y que cada uno de nosotros seamos edificados conforme a tu voluntad. Permite que tu palabra en esta hora, bendito Dios, corra y sea glorificada en cada vida y en cada corazón. Te lo ruego en tu poderoso nombre, Jesús. Amén y amén. Siéntese, tenga la bondad. Si alguien, hay amigos esta mañana aquí, yo veo por ahí algunos amigos, quiero que me escuche, me preste atención unos minutos que vamos a estar aquí. Si usted, amigo y hermano, anhela, desea escapar de la condenación eterna, solamente tiene una sola alternativa, una sola salida, y es el Evangelio. Es la única alternativa. Aquí no hay atajos, aquí no hay otra salida. La gente podrá inventarse cantidad de caminos, cantidad de pensamientos. Le dirá a usted, venga que allí es mejor, venga para acá que aquí sí, venga para... No, eso no tiene nada que ver con eso. Esos son otros intereses, porque la realidad es una. Es a través del Evangelio que el hombre puede ser salvo. Amén. Por ahí hay muchos fanfarrones que le prometen el cielo y la tierra a las personas ingenuas, porque ellos ven que el hombre en su pecado vive con una necesidad espiritual. ¿Y por qué digo esto?
Porque no puede ser posible que una persona en su cabal juicio sea capaz de arrodillársele a un palo, a una piedra, a una imagen. Eso no tiene sentido. Claro, porque en lo más íntimo del ser de esa persona hay una parte que es espiritual y que el hombre por naturaleza es un adorador. ¿Sí sabía usted eso? Por naturaleza el hombre fue creado para alabanza, dice la Biblia, ¿sí o no? Para alabar, para glorificar, para engrandecer a su creador. Pero el pecado se ha colocado como una especie de alfombra gruesa en el alma y el corazón de las personas. Y en lo más profundo por allá, yo he comparado eso, este techo, cuando se construyó, se le puso una fibra. Esa fibra es evitar que el calor que penetra del sol traspase y a nosotros nos llene de calor. Entonces, el alma de esa personita está deseosa por alabar y glorificar a un Dios que no conoce. Y por no conocerlo, se inclina a cualquier cosa. Pero esta mañana, yo sí quiero que seamos claros en esta parte. Y no solamente para los amigos, porque también estoy convencido que aquí hay creyentes que ni siquiera saben qué es el Evangelio y para qué es. Se entregaron al Señor porque de pronto sintieron miedo, porque fueron convencidos por el Espíritu, pero de pronto usted todavía no sabe definir la obra que Cristo hizo. Aquí hemos escuchado del sacrificio de Cristo en la cruz, ¿cierto que sí? Escuchamos a la gente hablar, los predicadores hablar del sacrificio, pero yo le pregunto, ¿qué fue lo que vivió Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús para evitar de que los seres humanos se vayan a la condenación? ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, yo quiero esta mañana, si puedo, con el tiempo que tengo, decirles algo. La Biblia primero habla de la venida del Señor. La Biblia dice que Él se hizo hombre. Y la Biblia dice, San Juan, voy a pedirle favor a la hermana Jessica, que si es tan amable y empezamos a mirar algunas escrituras. Vamos a mirar unos 2 o 3 pasajes primero de la venida del Señor. San Juan capítulo 19, versículo 1, 2 y 3. Quisiera que lo pusiéramos en la pantalla. Así que entonces tomó Pilato, Mateo 1:21, Mateo 1:21. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Allí viene el propósito. Jesús viene, él siendo Dios, se humanó, y a través del Espíritu Santo se posó en María. Nace un niño, y ese niño es llamado Jesús. Que la palabra Jesús quiere decir, ¿qué quiere decir la palabra Jesús? Iglesia, ¿qué quiere decir la palabra Jesús? Salvador. Salvador. Jesucristo, el ungido, Salvador. Eso quiere decir Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Era el niño que nacía. Amén. Mateo 26, 67. Entonces, hermano, estoy tergiversado. No, San Lucas 2, 10 y 11. Porque estoy hablando de la venida del niño. Pero los ángeles el ángel dijo, no temáis, porque he aquí hoy doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén, amén.
Cristo el Señor. La Biblia dice en Colosenses, dice que Él dice que se humilló hasta lo sumo. O sea, el humillarse de Dios realmente es que dejó su trono de gloria, su grandeza como rey, como el soberano de entre todos los dioses, como el rey de los cielos, como el creador, y vino al mundo y se hizo hombre. La bajeza de nuestro Dios fue humillarse a la estatura de nosotros, pero con un propósito de salvar a los perdidos. Solamente fue la razón. Hay una escritura en el libro del profeta Isaías que dice: ¿qué hago yo aquí? Pensando él, ¿se acuerda que hay el lenguaje de él? Él entre sí pensó y dijo: hombre, ¿qué hago yo aquí? Ahora me levantaré, descenderé y hollaré las alturas de la tierra. ¿Cuándo oyó el Dios de los cielos? ¿Cuándo hizo camino desde el cielo a la tierra? Pues cuando se manifestó en carne. Cuando Juan lo ve en el río Jordán, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y está hablando de Jesús. Ya Dios humanado, Dios humano. Porque lo escuchamos hace unos días que en Él habitan las dos naturalezas. Y eso lo conocí yo, lo entendí hace más de 44 años, cuando por gracia se me predicó este evangelio, porque yo pertenecía a otro grupo religioso, trinitario, y yo entendí eso, que ese Dios que hizo el cielo y la tierra es el mismo que se manifestó en carne para dar su vida por los perdidos. Aleluya. No hay otro, no son tres, no son dos. Eso yo lo tengo más claro que otra cosa. Solamente sé que Jesucristo se hizo hombre para podernos salvar. Aleluya. Podemos ver entonces, amigos, el programa de Dios. Porque es que a Dios nada lo sorprende. Todo está programadito. Usted es el que queda sorprendido. A mí me sorprende lo que Dios hace. Pero ¿usted cree que Dios mantiene sorprendido o preocupado por lo que pasa en el mundo? Todo lo sabe. Él todo lo ve. Entonces, Él viene en su programa, se humana, se hace hombre, y viene a la cruz del Calvario. Y aquí es donde yo pienso de la ingratitud de nosotros, incluidos nosotros los creyentes. ¿Cómo es que el Dios de los cielos, el creador de todo esto, se preocupe por alguien como nosotros? Yo creo que Dios debiera interesarse con otras cosas que no le generan problemas. Pero el ser humano a Dios no le ha generado sino problemas. Porque cada actitud y comportamiento del hombre, a él le duele. ¿Sabe por qué? Porque la obra que Cristo hizo en el Edén, la obra fue perfecta. La Biblia dice: ciertamente Dios hizo al hombre recto, pero ellos se pervertieron. Claro, ¿se acuerda que yo alguna vez les decía aquí que el libre albedrío que Dios le dio al hombre le trajo problemas? Porque Dios tampoco quiere un motorcito que le dé cuerda y se mueva para donde yo quiera. No, Él le dio libre albedrío, pero el hombre tomó malas decisiones. ¿Usted cree que mejor que lo que vivía Adán y Eva en el paraíso? Hombre, era un lugar donde podían vivir bien. Pero llegó a un punto hasta que la conciencia se les turbó y tuvieron que esconderse de su creador, cuando todo se lo había puesto para que lo disfrutaran. Por eso, hermanos, yo les digo esta mañana, a mí me preocupa, y lo tengo que decir, que hayan creyentes con el conocimiento de Dios y no se preocupen por lo que tienen. Es que lo que Dios nos dio fue grande. Esto no es cualquier cosa. Hermanos, que Dios, en medio de 8,000 personas, de 8,000 millones de habitantes en el mundo, se fijen usted. Si usted no valora lo que Dios le ha dado, lo que Dios lo miró a usted,
Pregúntese, haga el ensayo y pregúntese cuántos habitantes habían en el tiempo del diluvio. ¿Y por qué miró a Noé? A mí me llama mucho esa palabra cuando yo la leí, cuando yo la miré textualmente, cuando dice la Biblia, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y cuando él miró a Noé, porque ya Dios había determinado destruir la humanidad. Es que es un problema. Es un problema la humanidad, decía el Señor. No, veo que el corazón debe ser, es continuamente hacer lo malo. Siempre hacer el pecado. Los voy a exterminar. Voy a quitarlos de la tierra. Pero dice la Biblia, pero Dios miró a Noé y dice, y halló gracia. Y esa gracia se manifestó en Cristo para que hoy también usted y yo, en medio de 8.000 millones de habitantes, usted haya sido escogido para el reino de los cielos. Por eso tenemos que amar lo que tenemos. Sí, hermano, a veces nos desanimamos, pero hermano, vuelva y mire la corona que usted tiene. Mírela. ¿Y cuánto vale? La semana pasada me le acerqué a un joven por acá y le pregunté, venga, ¿usted con quién vino? Ah, con Julano. ¿Y usted qué piensa del evangelio? Es muy duro, fue lo que me dijo. Y yo, ¿sabe qué le dije yo? Usted en el evangelio no vivimos nada duro. Lo duro lo vivió Jesús. ¿Usted no cree que Jesús vivió lo más duro? Cuando dice la Biblia que él en el Getsemaní, orando, le dijo en su oración intercesora como hombre, le dijo, Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa, si es tu voluntad. ¿A qué se estaba refiriendo? Porque él veía lo que iba a sufrir, el sacrificio por el cual tenía que pasar. Ya nosotros no tenemos que, el precio que nosotros tenemos que pagar hoy. ¿Sabe cuál es el precio? Porque nada es gratis. Esto no se compra ni con oro ni con plata. Pero ¿sabe qué se dice el apóstol Pablo? El único precio que nosotros tenemos que pagar es renunciar al pecado y la maldad. Y Dios nos regala la corona de vida como herencia. Pablo escribe a Tito, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Oiga, hermano amado, renunciando a esos deseos malvados, a ese pecado, a eso que nos parece tan agradable, tan bonito. Coloque lo que vas a practicar aquí, coloca la corona aquí y mira cuál tiene más valor. Y si depende, si ese pecado tiene más valor, entonces practícalo. Pero si tu corona tiene más valor, cuídala, porque otro la puede tomar. Amén, amén. Otro. Y eso no lo estoy diciendo yo, la Biblia lo dice. Creo que es Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, o sea, lo que te di, para que otro no te la tome. Otro no la tome. Dios nos miró con gracia. Quiero mirar qué fue lo que Cristo hizo en la cruz, o qué fue lo que hizo. Porque la única manera de yo entender la obra de Cristo es a través del evangelio. El evangelio me revela. Oiga, escúcheme, el evangelio me revela, voy a utilizar una palabra, el evangelio es el corazón de lo que Cristo hizo para salvarme. O sea, el evangelio te muestra toda la obra que Cristo hizo, la obra de redención. Él nos la muestra es a través del evangelio. Por eso es que sin el evangelio no hay salvación. Porque es como el libro de inglés que está cerrado con unas pastas, pero si tú no lo abres y empiezas a estudiarlo, no vas a entender nunca su lenguaje. Pero cuando nosotros abrimos las páginas de la Biblia, las páginas del evangelio, vamos a entender que la obra que Cristo hizo en la cruz tiene más precio que una botella de cerveza, que un cigarrillo o que un marihuano. Tiene más precio. Partiendo de que lo que Cristo me ofrece a través de su palabra es eterno, mientras lo que el mundo me ofrece es efímero, pasajero. Hoy lo hago y mañana lo tengo que volver a hacer. Y por eso eso se llama la esclavitud en que el hombre vive. Amén. Ahora sí vamos a mirar, hermana Jessica, Juan 19, verso
1, 2 y 3. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. Número 1, lo azotó. Y el sinvergüenza ese, después que lo azota y se siente culpable, le dice: "Vea, ahí se los entrego, yo me lavo las manos", y ya lo había azotado. Porque es así, tiró la piedra y escondió la mano. Ya no quería ser culpable de la sangre del inocente, pero lo azotó por miedo al pueblo. ¿Sí? Siga, hermana. Y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Vea, alguna vez, trabajando con mi papá, nos metimos a hacer a empraizar para preparar el terreno para sembrar el frijol y maíz. Y yo no había visto unas tunas que habían en una rama, yo no las había visto. Cuando yo metí la cabeza con mi sombrerito, sentí que algo me chuzó. Cuando me chuzó, yo sentí que algo me bajó, está por aquí. Preguntémonos esta mañana, la corona que le pusieron al Señor, dice que es una corona de espina, que entre otras cosas, a Cristo no había que ponerle esa corona de espina. Al que había que ponérsela era a usted y a mí, porque si a alguien merecía una corona de oro, de honra y de gloria, era Él, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Pero los sinvergüenzas le pusieron una corona de espina. ¿Cómo sería el dolor del Señor? Piense usted por un momento el dolor que el maestro vivió. Y soportándose todo eso por usted y por mí. Yo tengo que pasar este trago amargo. Pienso que Jesús diría: bueno, yo tengo que pasar. Porque cuando Jesús estaba sufriendo todo esto, me imagino, pienso yo, que solamente en su mente estaba un mundo que veía perdido y que Satanás los tenía contra la pared, simplemente esperando dar la orden para ejecutarlo. Y él decía: por ellos tengo que morir, por ellos tengo que morir, por ellos voy a la vida. Por eso, hermano amado, cuando yo pienso en todo esto, el sacrificio de Cristo, yo me tengo que volver un momentico, reaccionar. Yo ahí mismo me pellizco, porque yo sé que es la obra del diablo. Porque escúcheme, amado hermano, cada que usted practica el pecado con el conocimiento de Dios, usted lo que hace es lastimarle las heridas al maestro. Lo que hacemos es lastimarle sus heridas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esas heridas que le hicieron a él fue por tu culpa y la mía. Ya él la pagó. Ahora lo que nosotros tenemos es que vivir de rodillas, agradeciéndole a él que haya tenido misericordia de nosotros y nos haya regalado esta salvación tan grande. Amén. Amén. Mateo 26, 67 dice, Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. ¿Ha pensado usted en eso? Mire, amado hermano y amigo, todo lo que el maestro vivió. Que a mí me tiren escupetazos. Vea, esa escritura, ese pasaje no habla realmente, pero yo quiero que usted, que la hermana me ponga Isaías 56. Isaías 56. Dice: di mis cuerpos a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro ni injuria. ¿Y de qué? ¿De qué? ¿Qué dice ahí? Busquen el diccionario qué es esputos. Usted se aguantaría, amado hermano, usted hermano, que alguien venga y le tire mocos en su cara.
Porque eso es lo que quiere decir. Usted se lo aguantaría. Él. Y por eso es que yo lo amo. Por eso es que yo le adoro. Por eso es que me cuido para Él. Porque eso no se lo aguantó sino Él. Él. Por eso es que no podemos hacer con lo que Dios nos ha dado cualquier cosa. Mire, aparte de que le alaban, recuerde que Jesús como nazareo tenía su cabello largo y su barba. Sí, sin embargo es que le mesaban su barba. Pero no solamente los jalaban, sino que también le escupían, le tiraban mocos, gargajos, si es la palabra correcta, se lo tiraban en su rostro. ¿Y sabe por qué? Pensando en usted y en mí. Porque la salvación del Señor, su muerte en el Calvario, cumple una función en todas las generaciones, y es que su sacrificio y su sangre tienen una producción que se llama la retroactiva, que en cada generación su sangre que se derramó en el Calvario sigue obrando en cada persona que acepte su palabra, el evangelio, porque eso se llama retroactividad. Porque todavía la sangre de Cristo corre como un manantial para salvar a muchos pecadores. Porque cada que nace un ser humano, nace un pecador. Y ese pecador necesita de la bondad de Dios, de ese sacrificio. Amén. Amén. Demos gloria a Dios. San Juan 19:34. Voy a ir terminando. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Cuántos kilómetros hay de aquí? Bueno, ¿cuántos kilómetros habrán de aquí hasta Israel? Hasta Jerusalén o hasta Belén. ¿Cuántos kilómetros? ¿Sabe una cosa? En ese lugar salió del costado de mi Señor agua y sangre. Pero es tan poderosa la sangre de Cristo que hasta Colombia ha llegado ese manantial de sangre para que usted y yo nos sumerjamos y nuestros pecados hayan sido perdonados. Porque es la sangre de Cristo Jesús que nos limpia de todo pecado. Yo me quedo pensativo con la religión cuando cogen a una persona que ya está en un ataúd y piensan que con un poquito de agua, una esponja, le tiran al ataúd, creen que con eso ya quedó listo. Mentiras del diablo. Aquí todos los que quieran ser salvos se tienen que sumergir en la sangre que emanó del Calvario Cristo Jesús. De resto no hay salvación. Amén. Amén. El Salmo 139, verso 3. 139. Perdón, 129. 129, mi hermana. Dice, sobre mis espaldas, le estoy mostrando a los amigos esta mañana lo que Jesús vivió para salvarnos. Sobre mis espaldas araron los aradores e hicieron largos surcos. Aquí hemos escuchado que el látigo romano, bueno, he visto varias historias por ahí, escudriñando historia, que los látigos de los romanos, algunos látigos tenían una especie de garfios en la parte final del látigo. Algunos eran de acero, otros eran de cuero bien tostado, que tenían esta posición. La Biblia no dice cuántos azotes le dieron al Señor. No dice. Lo cierto es que a Jesús, sobre las espaldas de Jesús, dice la Biblia que hicieron grandes surcos. Eso quiere decir
que cuando el látigo romano caía sobre las espaldas del maestro, se traía los pedazos de carne y quedaba una brecha como una herida. Yo me he preguntado, ¿qué significamos nosotros para Dios? ¿Por qué Él hizo tanto? ¿Por qué se humilló tanto? ¿Por qué hizo tanto por nosotros? ¿Por qué? Yo me pregunto ¿por qué? Si somos una creación, si somos creados. La Biblia, el profeta dice que nosotros somos como un gusano, un vil gusano. Sin embargo, ese gusanito, si pudiéramos decirlo así, Dios lo veía con un valor impresionante. Y esa razón lo llevó a Él a ir hasta el Calvario y entregar su vida por usted y por mí. Después que el Señor pasa todo esto, la Biblia dice que a los 3 días, inclusive, mire, la Biblia dice que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, ni un lugar, y es verdad. Cuando nació, a una pesebrera, donde alimentaban burritos. Cuando muere, enterrado en una tumba prestada. Cuando entra a Jerusalén cabalgando sobre el pollino, un caballo que es uno de los animales de guerra, sin embargo él entra en un pollino prestado. ¿Y sabe que me llama la atención lo que el apóstol Pablo dice en Colosenses? Que él hizo todo esto para que con su pobreza enriquecernos a nosotros. Yo no sé si para usted la salvación es una riqueza incomparable. Lo cierto es que para mí sí, y por eso la tengo que cuidar, porque este es un regalo que Dios me dio. Amigo, vuelvo al iniciar. El Evangelio es el único medio que te puede llevar a la salvación. No hay otro medio, solo el Evangelio, solo el Evangelio. Escúcheme, esta Biblia que usted la encuentra en muchas casas, en atriles, empolvadas, porque creen que es un amuleto. No, vea, aquí está el plan de salvación para la raza humana. En el tiempo que vivimos, si alguien se pierde, usted que viene a los cultos continuamente, porque aquí hay gente que viene continuamente a los cultos y no se entregan al Señor, no se bautizan. Yo quiero decirle, la muerte va a llegar. Y le digo una cosa, el hecho que dejemos de respirar no significa que dejemos de existir. Y ante Dios tendremos que rendir cuenta. ¿Y sabe cuál va a ser tu dolor? Que teniendo la salvación al alcance, que no era sino dar un paso, que se llama el paso de decisión, porque entre el cielo y el infierno solo hay un paso, decisión. Si usted esta mañana da ese paso de entregarse al Señor, usted no sufrirá las consecuencias cuando Dios nos llame. Está establecido para los hombres. Hebreos 10:27 creo que es. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Pero ¿a quiénes les va el juicio? A los que se fueron sin pedir perdón, sin arrepentirse, sin haberse hecho bautizar y sin haber vivido para Dios. Porque la iglesia
no va a estar en un juicio siendo juzgada. La iglesia va a estar en un tribunal, pero recibiendo las coronas de gloria, de gracia, de bendiciones por lo que hayamos hecho en esta tierra. ¡Gloria a Dios! ¿Hay alguien esta mañana que quiere que oremos a su favor? ¿Hay algún amigo? Yo quiero orar por usted esta mañana. Dios puede cambiarle el pensamiento esta mañana. ¿Hay un amigo esta mañana aquí que quiere que oremos a su favor? ¿O está claudicando entre los pensamientos? Usted puede salir ahora ahí y le voy a decir algo tan sencillo: te puede atropellar un carro y te fuiste al infierno. Y estuviste aquí en el culto. Y vamos a decir los hermanos: ay, pero él estuvo en el culto, ella estuvo en el culto. Sí, estuvo en el culto, pero no tomó la decisión. Recuerde, la decisión, lo que hay entre el cielo y el infierno es un paso. Decidirse por Cristo, decidirse por el Señor. ¿Que hay que pagar un precio? Sí, y hay que pagarlo. Dejar de pecar. ¿Sí me escuchó, amados? Dejar de pecar. Vamos a orar.